Caminaba todos los días por las mismas calles, con el mismo uniforme naranja manchado de polvo, empujando un carrito metálico que chirriaba con cada paso. Para los que pasaban apurados, no era más que otro barrendero entre tantos, otro rostro invisible en medio de una multitud gris. Pero nadie sabía que ese hombre cargaba sobre los hombros mucho más que bolsas de basura. Cargaba el peso de una vida entera de batallas silenciosas. Miguel Rocha, 37 años, hijo único de una mujer que lo crió sola, entre ollas vacías y abrazos que siempre tenían espacio para dos. Su infancia estuvo marcada por ausencias, de padre, de juguetes, de oportunidades. Creció rápido, maduró antes de tiempo, renunció a sus propios sueños para cuidar de quien solo soñaba con lo básico: salud, techo, comida. Era delgado, con la piel quemada por el sol, los dientes imperfectos y una sonrisa tímida que apenas se atrevía a aparecer. Pero dentro de ese cuerpo cansado, habitaba un alma tan limpia como las aceras que barría cada día. Todos sus días empezaban igual. Se despertaba a las 4 a.m., ponía agua a hervir, preparaba la avena que su madre aún podía tragar, le daba los medicamentos, acomodaba las cobijas, cambiaba el balde al lado de la cama y salía para su turno de las 6. Al mediodía, volvía corriendo para acompañarla a las sesiones de quimioterapia. Regresaba al trabajo a las 3 de la tarde. Luego, supermercado, medicinas. Y al final de la noche, le masajeaba los pies con aceite de lavanda, como si su ternura pudiera aliviar el peso del dolor. Miguel era el tipo de hombre que nadie notaba. No tenía redes sociales, no sabía usar aplicaciones bancarias, no conocía el significado de la palabra vacaciones. Nunca había entrado a un restaurante si no era por la parte trasera, cargando bolsas de basura. Nunca tuvo un coche. Nunca salió del barrio donde nació. Pero sabía exactamente dónde estaban las farmacias con descuento, cuál era la parada de autobús más segura y cómo doblar la cobija de su madre sin despertarla. A pesar del cansancio, nunca se quejaba, incluso enfermo, con una gastritis crónica que le quemaba el estómago y dolores de espalda que apenas le dejaban dormir. Seguía adelante, porque no había otra opción, porque rendirse nunca fue una, porque se había prometido, el día que diagnosticaron a su madre, que ella no enfrentaría esa lucha sola. Nadie lo sabía, nadie lo veía, pero en ese pecho latía el tipo de amor más raro que existe, el que no grita, no presume, no pide aplausos, el amor que simplemente actúa. Y fue justamente ese amor, ese modo áspero y dulce de ser, el que, sin proponérselo, iba a tocar el corazón de una mujer al otro lado de la ciudad, en un ambiente blanco y aséptico, donde el dolor se medía con exámenes, pero donde el corazón aún era capaz de sentir. Doña Lourdes nunca fue mujer de muchos estudios, pero sabía cosas que los libros jamás enseñan. Sabía escuchar en silencio, calmar con una mirada y sanar con una mano tibia en la frente. Venía de una generación que aprendió a sobrevivir con poco y a amar con todo. Crió a Miguel sola desde que era apenas un bebé, llorando en una cuna improvisada de sábanas anudadas. El padre nunca quiso saber de él, pero ella supo desde ese primer llanto que haría de ese niño el propósito de su existencia. Trabajó toda la vida como empleada de limpieza. Tenía el cuerpo pequeño, el cabello encanecido antes de tiempo y una sonrisa que resistía, incluso cuando el mundo se venía abajo. En los días buenos, hacía arroz, frijoles y farofa con huevo y decía que era un banquete. En los días malos, preparaba té con galletas y decía que era suficiente. Lo único que nunca faltaba era el cariño, ese tipo de afecto que llena un rancho de 2 cuartos como si fuera un palacio. Miguel creció con poco de todo, pero nunca sintió falta de amor. Y por eso, cuando la enfermedad llegó, no lo dudó. Enfrentaría lo que fuera para devolverle todo lo que ella había hecho por él. El cáncer apareció como un ladrón nocturno, sin pedir permiso. Primero llegaron los dolores, luego la tos persistente, los exámenes, la espera, el diagnóstico cruel, etapa avanzada, metástasis. El mundo de Miguel se vino abajo, pero ella simplemente respiró hondo y dijo: «Hijo, lo que Dios quiera, será. Pero mientras yo esté aquí, seguimos, un día a la vez». Incluso débil, era ella quien consolaba al hijo.
Incluso con náuseas, era ella quien preguntaba si él había almorzado. Incluso gimiendo de dolor, era ella quien sonreía para no asustarlo. Y Miguel, con los ojos llenos de lágrimas, fingía creer que ella mejoraría, que las sesiones de quimioterapia funcionarían, que todo volvería a ser como antes, aunque en el fondo supiera que el tiempo de ella se estaba acabando. Pero a doña Lourdes no le importaba el tiempo. Ella solo quería que su hijo estuviera bien, que encontrara a alguien, que tuviera una vida más allá del dolor, que fuera amado como ella lo amaba. Y por eso, cada vez que Miguel la empujaba en silla de ruedas hasta la sala de tratamiento, ella cerraba los ojos y oraba: «Señor, yo me voy, pero deja a alguien bueno en mi lugar». Y como la vida tiene formas misteriosas de escuchar oraciones, fue allí, entre pasillos fríos de hospital, entre suspiros de dolor y sonrisas tímidas, que el destino empezó a tejer lo improbable, porque doña Lourdes se estaba apagando, pero su amor estaba a punto de florecer en otro lugar. En el 8º piso del Hospital San Lucas, los días comenzaban temprano y terminaban tarde. Todo seguía un cronograma preciso: historiales, exámenes, bisturís, diagnósticos, vidas cruzando los pasillos como olas silenciosas. Pero esa mañana, algo distinto sucedió. Un cruce de miradas que no estaba en ninguna hoja de cálculo ni en los protocolos médicos. La doctora Elena Vasconcellos era conocida por su precisión quirúrgica y su frialdad elegante. Graduada en las mejores universidades, hija de una familia tradicional de la medicina paulista, especialista en oncología y referente entre sus colegas. Su bata era impecable, su postura firme, su voz serena, y aún con tantos títulos, había en ella una soledad que nadie sabía nombrar. Vivía rodeada de hombres ricos, pretendientes bien vestidos y fiestas sin alma, pero por dentro sentía que aún no había sido tocada por nada verdadero. El amor, para ella, era una hipótesis, nunca un hecho. Hasta que esa mañana, entre un cambio de turno y una actualización de medicación, lo vio a él. Miguel empujaba una silla de ruedas con su madre encogida bajo una manta fina. Llevaba una gorra desgastada, pantalones remendados y la mirada clavada al suelo, como quien pide disculpas por ocupar espacio. Era visiblemente humilde, fuera de lugar en ese entorno clínico y lleno de etiquetas. Pero al acercarse al mostrador de enfermería, su voz sonó, baja, pero llena de cuidado. Doña Lourdes tiene cita con la doctora Elena. Hoy se sintió muy mal. Quería saber si podrían atenderla un poco antes. Elena lo escuchó desde lejos, y entonces lo miró. De verdad. Y en ese instante, el tiempo pareció desacelerarse. Había en él algo que jamás había visto en ningún otro hombre. No era belleza, era presencia. Era la forma en que acomodaba la manta sobre las rodillas de su madre, el cariño en su mirada, la manera de hablar como quien teme pedir ayuda, pero necesita hacerlo. Era un tipo de amor muy raro, el que no necesita palabras. Ella se acercó. «Buenos días, señor. Miguel Rocha. Soy la doctora Elena. La señora Lourdes ya está en mi lista, pero sí, puedo atenderlos antes». Miguel levantó la mirada, sorprendido por la amabilidad, y Elena, por primera vez en mucho tiempo, sintió a su propio corazón reaccionar ante una mirada. Durante la consulta, observó más que los signos clínicos. Vio cómo Miguel sostenía la mano de su madre, cómo explicaba los síntomas con detalle, sin tener ninguna formación, cómo limpiaba con cuidado la comisura de su boca cuando tosía. Y allí, en esa sala blanca de hospital, Elena vio más compasión en un hombre con uniforme sucio que en todos los congresos a los que había asistido. No sabía qué era eso, pero sabía que no era común. Al final de la consulta, mientras imprimía la nueva receta, preguntó: «¿En qué trabaja usted, Miguel?» «Soy barrendero, doctora, pero llevo unas semanas de baja, por un dolor aquí en la espalda que no se va». Ella asintió, y al verlo despedirse, empujando a su madre con delicadeza por el pasillo, sintió que una parte de ella se iba con ellos. Ese día, Elena atendió a 12 pacientes más, recetó medicamentos, firmó informes, pero al llegar a casa, la única imagen que no podía sacar de su mente era la sonrisa torcida de ese hombre que nadie miraba, pero que ella no podía olvidar. En el hospital,
Entre diagnósticos apresurados y presiones silenciosas, la vida de Elena siempre había estado dividida entre lo que los demás esperaban de ella y lo que, en el fondo, realmente deseaba. Pero fue en la figura silenciosa de Miguel donde algo comenzó a cambiar, no de forma escandalosa, no con fuegos artificiales ni revelaciones, sino con presencia. Durante las semanas siguientes, doña Lourdes regresaba religiosamente a sus ciclos de quimioterapia. Y Miguel, aunque agotado, aunque con el rostro marcado por el dolor crónico en la espalda, siempre estaba allí. Nunca se quejaba, nunca alzaba la voz. Llevaba a su madre con una manta cuidadosamente doblada, un jugo de maracuyá natural que él mismo preparaba y una sonrisa tímida que se asomaba cuando la doctora Elena les daba los buenos días con sinceridad. Ella comenzó a notar más de lo que debía, esos detalles que para los demás pasaban desapercibidos, como cómo Miguel leía en voz alta el nombre de cada medicamento de su madre para asegurarse, cómo escribía notas en un cuadernito viejo, registrando horarios, reacciones, incluso dudas para la próxima consulta, cómo le acomodaba la bata a ella sobre los hombros para que no sintiera frío, cómo, sin saber leer los análisis, sabía todo lo que realmente importaba. Una tarde, doña Lourdes tuvo que ser internada para observación. Elena pasó por la habitación como lo hacía siempre, pero esa vez Miguel estaba solo, sentado al lado de la cama, con los ojos enrojecidos, las manos entrelazadas y la respiración lenta, como quien reza una plegaria sin palabras. Ella entró con suavidad. Miguel, él levantó la vista, sorprendido. Doctora, pensé que usted solo venía por las mañanas. Hoy quise saber cómo está ella y cómo estás tú. La frase lo tomó por sorpresa. Nadie le preguntaba cómo estaba. Nunca. Desvió la mirada. Estoy bien. O sea, uno va tirando, ¿no? Un día a la vez. Ella se acercó. Se sentó en la butaca a su lado. ¿Alguna vez pensaste en cuidar también de ti? Miguel sonrió con timidez. Doctora, yo soy solo un tipo que empuja un carrito de basura y trata de mantener viva a su madre. Cuidar de mí es un lujo que no me puedo permitir. Esa respuesta le dolió más que cualquier diagnóstico, porque él lo decía con naturalidad, como quien ya se acostumbró a ser invisible. Pero en ese instante, Elena sintió el deseo de decirle, tú no eres solo eso, eres mucho más de lo que crees. No lo dijo, aún no, pero se quedó. Hablaron durante minutos que parecían horas. Ella escuchó sobre su infancia, sobre los pasteles que su madre hacía en la estufa de leña, sobre el día que casi perdió el trabajo por faltar para llevarla al puesto de salud. Y sin darse cuenta, rió con él, lloró con él, se vio reflejada en él. Y cuando se despidió esa tarde, una frase quedó atrapada en su garganta. El mundo no ve tu fuerza, Miguel, pero yo sí. Y esa noche, Elena soñó con el sonido de su risa y despertó con el corazón apretado, como quien empieza a sentir, incluso antes de saber qué es. Era un miércoles cualquiera. El hospital estaba alborotado por un caso urgente. Elena había realizado 3 cirugías seguidas y el cansancio se le colgaba de los hombros como un manto invisible. Pero, por alguna razón, el nombre Miguel Rocha seguía martillando en su mente. Ya había intentado convencerse de que era solo admiración, una simpatía pasajera por un hombre demasiado bueno para este mundo. Pero la verdad es que su corazón ya estaba cruzando una frontera que juró que jamás pisaría. Al final del turno, se enteró de que doña Lourdes había sido dada de alta y que Miguel la esperaba en la recepción. Dudó, respiró hondo, y entonces, desafiando todos los filtros de la razón, bajó hasta allí. Y ahí estaba él, sentado con la mochila en el regazo, las manos entrelazadas, la mirada baja, esperando con paciencia y el cuerpo cansado. Cuando la vio, se levantó de golpe, casi tropezando. Doctora Elena, ¿todo bien? Todo sí, Miguel. Su madre ya fue dada de alta. ¿Y tú? ¿Ya cenaste? Él la miró confundido. No entendía, no lo procesaba. ¿Yo? No, solo comí un pan con café al mediodía. ¿Por qué? Ella sonrió, por primera vez sin defensa. Porque voy a comer ahora y me gustaría tener compañía. Miguel abrió los ojos, sorprendido. Intentó rechazar. Dijo que estaba sudado, que no estaba presentable,
que tal vez ella se arrepintiera, pero ella simplemente sujetó la correa de su bolso y respondió con una firmeza suave: «Solo quiero conversar contigo, tal como eres». Y así, esa noche, un barrendero agotado y una médica elegante compartieron una mesa de esquina en una panadería 24 horas, con servilletas de papel, risas tímidas y miradas que intentaban, sin éxito, ocultar algo mucho más grande que el hambre. Hablaron de música, de infancia, de comida, rieron de cómo Miguel odiaba el pepino. Elena confesó que siempre había tenido miedo a las agujas, irónicamente, y en algún momento, entre el café con leche y el pan tostado, las miradas se cruzaron con más tiempo y menos defensas. «¿Por qué yo?», preguntó Miguel, mirando sus propios dedos. «No soy guapo, no soy estudiado, ni siquiera tengo dientes perfectos». Elena tardó un segundo en responder: «Porque eres el único hombre que he conocido que sabe lo que es amar de verdad. Y eso, Miguel, eso no se aprende en la universidad, eso se lleva en el pecho». Él desvió la mirada, demasiado conmovido para responder, y ella respetó ese silencio. Cuando terminaron, caminaron juntos hasta la parada del autobús. No hubo beso, ni promesas, solo un buenas noches prolongado y un gesto de despedida que quedó flotando en el aire como una oración. Pero allí, bajo la luz amarilla de un poste en una calle olvidada, algo había nacido, algo que ya no cabía en ellos, algo que, incluso en silencio, ya hacía ruido dentro del pecho. Fue solo cuestión de tiempo. El mundo de Elena y el mundo de Miguel nunca fueron hechos para cruzarse, y todos a su alrededor se encargaron de recordárselo. Después de aquel café silencioso y cargado de significado, comenzaron a verse con más frecuencia, un mensaje rápido al final del día, un almuerzo discreto en la cafetería del hospital, un papelito dejado junto al historial de Doña Lourdes. Todo era muy sencillo, muy leve, y por eso tan profundo. Pero bastó que Elena mencionara a su hermana, en una conversación informal, en una cena familiar, que estaba saliendo con un hombre increíble, sencillo, de una bondad rara, para que el mundo real golpeara la puerta con los dos pies. ¿Sencillo? ¿Qué clase de sencillo?, preguntó la hermana, entre copas de vino y servilletas bordadas. «Es barrendero», respondió Elena, con la serenidad de quien ya conoce la reacción que vendrá. ¿Barrendero? Elena, por el amor de Dios, eres médica, oncóloga, hija de los Vasconcellos. Esto es el tipo de cosas que manchan nuestra reputación». Las palabras cayeron como golpes. Su padre, un hombre serio, tradicional, apenas pudo contener la indignación. ¿Esto es una crisis? ¿Vas a tirar por la borda todo lo que construimos por un hombre que recoge basura en las calles? Estás enferma. Elena, con los ojos llenos de lágrimas, respiró hondo. «Estoy sanando, papá. Por primera vez, siento que estoy viviendo algo real, algo limpio». La madre intentó mediar, diciendo que era una etapa, que Elena siempre fue demasiado sensible, que algún día encontraría a alguien a su altura, pero nadie allí entendía que lo que Elena había encontrado en Miguel, ninguna herencia, ningún apellido, ningún título podría ofrecerle. Esa misma semana, Miguel fue llamado por la administración del hospital para una conversación informal. Alguien había comentado sobre su comportamiento inapropiado en los pasillos, sobre cómo excedía su rol de acompañante. La voz del administrador era educada, pero llevaba el mismo veneno. «Señor Miguel, su presencia aquí debe limitarse únicamente al rol de acompañante. Por favor, evite cualquier comportamiento que pueda comprometer la imagen de esta institución». Salió de la sala con las manos sudorosas y el pecho oprimido. Sintió vergüenza, no por él, sino por ella. Temió ser un peso, un error, un obstáculo. Ese mismo día le envió un mensaje a Elena. Breve, directo. «Docta Helena, gracias por todo. Usted es luz, pero creo que es mejor dejarlo aquí. Usted merece a alguien de su mundo». Elena vio el mensaje a las 23:12. Se quedó mirando la pantalla durante largos minutos y lloró, no solo de tristeza, sino de rabia. Rabia hacia un mundo que mide el amor por cuentas bancarias.
rabia hacia la cobardía de quienes jamás entenderán que el alma de una persona vale más que cualquier apariencia. A la mañana siguiente, se puso la bata blanca como si fuera una armadura y, con la cabeza en alto, entró en la sala donde Miguel esperaba junto a doña Lourdes. «Buenos días, Miguel. Leí tu mensaje». Él no pudo mirarla. «Fue lo mejor, doctora. Para ti, pero no para mí, porque yo no quiero a alguien de mi mundo. Quiero a alguien que construya un mundo conmigo. Y te elegí a ti». Y allí, delante de todos, con la madre de Miguel sonriendo con dulzura y las enfermeras fingiendo no oír, ella extendió la mano. Y él, con miedo, amor y gratitud mezclados, la tomó. No fue un acto de rebeldía, fue un acto de amor, y el amor no necesita pedir permiso para existir. La lluvia de aquel viernes no dejaba de caer. Era como si el cielo supiera lo que estaba por venir. Los pasillos del hospital estaban más silenciosos de lo habitual, y hasta el sonido de los pasos parecía respetar el momento. Miguel sentía un peso distinto en el pecho. No era cansancio, era presentimiento. Doña Lourdes llevaba días muy débil. Los exámenes mostraban avance. Los médicos hablaban de confort, calidad de vida, aceptación. Pero Miguel seguía preparando el jugo con esperanza. Seguía acomodando la almohada como si ella fuera a levantarse. Seguía creyendo, o fingiendo creer, que el milagro llegaría. Elena, con el corazón hecho trizas, ya sabía lo que tenía que decir. Pero ¿cómo decirle a un hijo que entregó cada gota de sí que el final está cerca? Entró despacio al cuarto, sujetando la carpeta como si pudiera protegerla del dolor. Doña Lourdes dormía, pálida, con los labios resecos. Miguel sostenía su mano como si sujetara la vida misma. «Hoy está mejor, ¿verdad? Durmió toda la noche», dijo él, con una sonrisa temblorosa. Elena se sentó a su lado. Bajó la mirada. Respiró hondo. «Miguel, tenemos que hablar». La frase cayó como un trueno mudo. Él entendió. Antes incluso de que dijera más, él ya sabía. Pero no lloró. Solo bajó la cabeza y asintió, como quien lo esperaba. Pero aún así sangra. «¿Siente dolor?», preguntó con la voz quebrada. «No, estamos cuidando que no lo sienta. Entonces, solo quiero que no sufra, aunque me duela a mí, aunque me arranque todo». Esa noche, Elena se quedó, con bata blanca, pero también con el alma. Se sentó en el suelo junto a la cama. Miguel se durmió con la cabeza apoyada en el colchón, sosteniendo la mano de su madre. Y por primera vez, Elena acarició su cabello con la misma ternura con la que se toca una herida. Fue allí, en ese cuarto estrecho, entre aparatos y silencios, que se dio cuenta. Nunca había amado a nadie, de verdad, hasta ahora. En los días siguientes, ella lo ayudó a alimentar a doña Lourdes, a cambiarla, a rezar con ella. Y doña Lourdes, aún débil, sonreía. Ella sabía que se estaba yendo, pero también sabía que dejaba a Miguel en los brazos correctos. «Hijo», susurró una tarde, mientras Elena salía del cuarto, «esa muchacha es tu nuevo comienzo, y yo puedo irme en paz si me prometes que no te vas a cerrar. Mamá, prométemelo, Miguel. Ama, por mí». Él lloró como nunca antes, y lo prometió. Y a la noche siguiente, ella se fue, silenciosamente, sin dolor, de la mano de su hijo, con el corazón en paz. El entierro fue sencillo, como ella quería, sin flores caras, sin discursos largos, solo con gente de verdad. Elena estuvo a su lado todo el tiempo, y cuando él casi cayó, fue ella quien lo sostuvo. Cuando gritó de dolor en el pecho, fue en su regazo donde lloró, y allí, entre la pérdida y el abrazo, el amor floreció con más fuerza, porque a veces hay que perderlo todo para descubrir quién realmente se quedó. La voz de doña Lourdes ya no resonaba por los pasillos de la casa. La tetera que tanto usaba para el té ya no silbaba. La radio antigua, siempre sintonizada en su emisora favorita, ahora descansaba en silencio sobre la mesita. Pero dentro de Miguel, todo seguía vibrando con la presencia de su madre. Las frases, los gestos, los consejos susurrados al oído, todo seguía ahí, grabado en el pecho como un tatuaje que el tiempo no borra. En los días que siguieron al entierro, Miguel se encerró en su duelo, incluso con el amor de Elena a su lado, incluso con un apoyo que nunca imaginó recibir. La ausencia de su madre
Era un agujero profundo. Dormía poco, comía mal, evitaba hablar. El dolor lo atravesaba en oleadas, a veces suaves, a veces devastadoras. Pero lo que lo sostenía, sin darse cuenta, era una promesa. En su última semana de vida, aún lúcida pese a la fragilidad, doña Lourdes le pidió quedarse a solas con él. Estaban en el hospital, el sol entrando suavemente por la ventana, el cuarto en calma. Ella le pidió que se sentara cerca. Miguel tomó su mano delgada y fría. «Hijo mío», dijo ella, con la voz débil pero firme, «hay algo que quiero que me prometas. Lo que usted quiera, mamá, que vas a dejar que alguien te ame, que vas a permitir que la vida vuelva a entrar, aunque yo ya no esté aquí». Miguel contuvo el llanto. «Usted siempre fue todo para mí». «Lo sé», dijo, cerrando los ojos un instante, «pero no quiero que mi amor te cierre al mundo. Quiero que te prepare. Y esa doctora, esa muchacha de ojos buenos, tiene una forma de mirarte que me deja dormir más tranquila». Fue la última conversación profunda que tuvieron. Ahora, días después de la despedida, Miguel caminaba hacia el mismo hospital, ya no como acompañante, sino como un hombre dispuesto a cumplir la promesa que hizo. Llevaba puesta la camisa favorita de su madre, cuidadosamente planchada. En la mano, un pequeño ramo de flores del campo, recogidas de las veredas de su propio barrio. Al llegar, encontró a Elena en el vestíbulo. Llevaba su bata blanca, el cabello recogido, como siempre, pero al verlo, se desarmó. Él caminó hacia ella. «No soy bueno con las palabras, pero hay una que necesito decirte». «¿Cuál?», preguntó ella con los ojos ya llenos de lágrimas. «Gracias, por todo, por la paciencia, por el coraje, por el amor, por ayudarme a cumplir la promesa». Ella sonrió, una sonrisa mezclada con lágrimas. «Fue ella, ¿verdad, doña Lourdes?» «Sí, ella te vio antes que yo, y hoy estoy aquí, para decirte que ahora, yo también te veo». Elena soltó la carpeta. El hospital podía esperar. Los protocolos, las consultas, los turnos, todo podía esperar, porque en ese instante, el amor era la única urgencia. Y cuando se abrazaron allí, en medio de la sala de espera llena, entre sillas de plástico y murmullos de fondo, fue como si el mundo entero quedara en silencio. Doña Lourdes se fue, pero su deseo seguía vivo, y el amor, ahora, ya tenía dónde vivir. La ausencia de doña Lourdes no estaba hecha solo de silencio, estaba hecha de ecos. En cada rincón de la casa quedaba un rastro de ella. En el armario, con los túpers apilados, en el mantel de crochet sobre el sofá, en la taza con flores desteñidas olvidada en la pileta, Miguel pasaba los días tropezando con recuerdos. A veces sonreía, a veces se desmoronaba, pero el duelo nunca sigue un guión. Elena intentaba ser fuerte, estaba allí todos los días, incluso con la rutina agotadora del hospital. Preparaba el café, lavaba los platos, ordenaba lo que podía, pero sobre todo, sabía escuchar. Y era ese silencio compartido lo que más sanaba. Miguel no era bueno expresándose, pero su mirada hablaba, y Elena entendía. Entendía que, aunque ahora ella ocupaba el centro de ese hogar, había una parte del corazón de él que seguía viviendo en la habitación donde doña Lourdes se había ido. Y eso no la alejaba, al contrario, la acercaba, porque ella también se había encariñado con esa mujer fuerte, dulce, que incluso al final de la vida tuvo la fuerza de unir dos almas que quizá nunca se hubieran cruzado. Una tarde, mientras guardaban ropa vieja en cajas, Miguel encontró un cuaderno de doña Lourdes. Había anotaciones simples, recetas, cuentas, frases sueltas. Pero en la última página, escrita con letra temblorosa, había una frase que jamás olvidarían. «Si mi hijo sonríe después de que yo me vaya, entonces viví para cumplir mi papel». Elena la leyó en voz alta. Miguel se derrumbó. Lloró de rodillas, con el rostro entre las manos, como quien libera todo lo que guardó por semanas. Y Elena se arrodilló a su lado, abrazándolo con fuerza, como diciendo, «No vas a hundirte solo». A partir de ahí, el duelo se volvió semilla. No dejó de doler, pero empezó a echar raíces nuevas. Comenzaron a visitar juntos la tumba, a llevar flores del campo, sus favoritas. Miguel volvió poco a poco al trabajo. Elena organizó una pequeña biblioteca en casa,
con los libros de medicina de su madre que nunca llegó a usar, pero que ahora servían como símbolo de nuevos comienzos. Y un día, Miguel llegó con un frasco de vidrio en las manos. Dentro había pequeños recortes, notas, frases que su madre solía decir cada día. «Esto es para nuestra hija», dijo sin previo aviso. «¿Nuestra hija?», preguntó Elena sorprendida. «Sí, cuando llegue, quiero que conozca a su abuela, aunque nunca la vea». Elena lloró, no por sorpresa, sino por la certeza que traía consigo. «¿Y cómo se va a llamar?». Miguel no dudó. «María Lourdes». Y en ese instante, el dolor se volvió homenaje, la ausencia se volvió nombre, y la partida se volvió continuidad, porque el amor verdadero no termina con la muerte, solo cambia de forma y sigue vivo en quienes se quedan. El día de la boda no hubo catedral, ni alfombra roja, ni vestido de diseñador, pero hubo cielo despejado, olor a pan horneándose en el horno y música suave saliendo de una radio prestada. La ceremonia se hizo en la azotea de la casa donde Miguel creció, con vista a la ropa tendida, los muros agrietados del barrio y un horizonte pintado de esperanza. Elena entró con un vestido blanco sencillo, pero con la mirada más viva que jamás había tenido. Allí estaban los pocos, pero verdaderos, colegas del hospital, amigos de la limpieza, doña Aparecida del almacén, don Raimundo de la parada del bus y hasta el padre que solía visitar a los pacientes terminales. Todos sabían que estaban presenciando algo raro, un amor que no nació de la apariencia ni del azar, sino del cuidado. Miguel vestía una camisa celeste planchada con esmero. Elena, con el cabello recogido en suaves trenzas, llevaba en los ojos la misma luz que doña Lourdes siempre había admirado. Y cuando se miraron, con las manos entrelazadas bajo la bendición del cielo abierto, ninguna palabra fue capaz de expresar lo que ya estaban diciendo sus almas. «¿Prometes amar incluso en los días difíciles?», preguntó el sacerdote. «Hace tiempo que la amo», respondió Miguel. «¿Prometes cuidar incluso cuando duela?», le preguntó a Elena. «Él me enseñó lo que significa cuidar». Y cuando terminaron los votos y los aplausos sencillos llenaron el aire, Miguel miró al cielo y susurró: «Mamá, estoy cumpliendo, estoy sonriendo, estoy viviendo». El tiempo pasó como pasa para quienes aman de verdad, con prisa bonita y memoria viva. Elena ajustó su rutina para trabajar medio tiempo en un centro de salud comunitario. Miguel siguió barriendo las calles, ahora más atento a su salud. Por las tardes, compartían café en la misma taza y hablaban de todo, como dos viejos amigos que nunca se cansan el uno del otro. Y entonces llegó ella, María Lourdes, pequeñita, rosada, con los ojos de la madre y la sonrisa torcida del padre. Nació en un parto tranquilo, en un hospital donde todos conocían a la pareja y donde el personal se emocionó al ver el nombre escrito en la pulsera de la bebé. Cuando Miguel tomó a su hija en brazos por primera vez, lloró en silencio. «Ella va a saber quién fue su abuela», dijo, acariciando la frente de la recién nacida. «Va a saber que vino de un amor que resistió al mundo entero». Elena, recostada en la camilla, observaba la escena con el corazón rebosante. Sabía que ahora, más que nunca, tenía un hogar, no de paredes, sino de almas. Y la casa, antes silenciosa, volvió a tener voces, risas, pasos pequeños. El olor del cereal volvió a llenar la cocina. Y en la repisa junto a la puerta, al lado del portarretratos de la madre de Miguel, un papel escrito a mano decía: «Si mi hijo sonríe después de que yo me vaya, entonces viví para cumplir mi papel». Y él estaba sonriendo, porque el amor de ella no terminó. Se volvió cimiento, se volvió hija, se volvió hogar.